¿Hay un tercero? ¿O ya no hemos quedado en lado? ¿Sí? ¿O no? Hemos dicho amor, libertad. Pero están chivando. No, en verdad se yo de mí. La paz. ¿Entendéis el concepto de paz? Queda muy bonito, dicho así, ¿no? Ni idea de lo que es, ¿no? Hombre, ¿alguien me podría definir, me da igual tipo de definición, lo que es la paz? Ya ni siquiera como sentimiento. Equilibrio. La paz es equilibrio. Mental. Si yo tengo paz, estoy en equilibrio. Sí. Contigo, con el universo, con todo el mundo. No tienes cuentas pendientes con nadie. Si estoy en paz, no tengo cuentas pendientes con nadie. Pues vamos a ponerlo al revés. ¿Puedo tener cuentas pendientes con alguien y estar en paz? Depende de la persona. Ya estoy bien. ¿Qué entendemos por la paz? Tranquilidad. Bien, estamos buscando sinónimos para no decir nada. ¿Armonía? ¿Armonía también es un sinónimo? Armonía también es un sinónimo. Vale. Pero lo que mejor expresa, si buscamos un sinónimo, la paz, sería la armonía. Cuando yo me siento en armonía, es el sentimiento de paz. La armonía es un estado, no es un sentimiento. Yo estoy en armonía. Expresa un sentimiento de paz. No llega a ser una emoción. Simplemente estoy en un estado determinado. Pero seguimos sin saber muy bien qué es la paz. Si buscamos el lado contrario, ¿qué sería el plano opuesto a la paz? ¿La guerra? El desasosiego, la tristeza, todo esto son emociones. Estamos hablando de un sentimiento. No encontramos el polo opuesto de la paz. Quietud interior, ¿no? Sentir La paz está... Yo creo que contigo mismo, lo contrario de la paz es no tener paz. Porque Lo vamos a poner más fácil. El polo opuesto de la paz sería el caos. ¿Bien? Manera de que lo entendamos. Todo el universo es caos. En cambio nosotros lo vemos en armonía. ¿Entendemos la idea? Nosotros vemos nuestro universo. Ya que tenemos telescopios y todas esas cosas, se ve muy bien. Ya incluso nos hacen visualizaciones de cómo sería, cómo se mueve, cómo se ve la galaxia. Nosotros lo vemos todo en armonía, ciertamente, ¿no? Pero realmente todo el universo es caos. Son planetas chocando unos con otros, estrellas explotando como supernovas, galaxias que chocan unas contra otras y otras que devoran y integran a las que hay, agujeros negros que absorben incluso la luz. Realmente es un caos. Todo está en un movimiento caótico donde realmente no hay nada organizado. En cambio nosotros percibimos armonía, porque corresponde al mismo sentimiento de paz. ¿Entendéis lo que sería ese sentimiento de paz? Con su polo opuesto dentro del mismo sentimiento, que sería el caos. Porque muchas veces es más fácil entenderlo desde el lado, vamos a llamar, negativo, aunque los sentimientos no tengan polo positivo ni negativo, no, desde el otro extremo, es mucho más fácil entender el propio sentimiento. Es más fácil entender el caos que entender la paz, entre otras cosas, porque habitualmente no estamos en paz y no lo sentimos. Pero como muchas veces si estamos en caos, nos resulta fácil ese sentimiento, que sigue siendo el mismo sentimiento de paz, en su extremo opuesto. Yo creo que el ver el universo, aunque sabemos que es un caos, porque ya lo sabemos, pero la sensación de que nos da a nosotros de que es paz,
por el tiempo. Para nosotros el tiempo es tan simple, somos tan poquita cosa en el tiempo que nos parece todo armonioso, todo bonito, bello y grande. Sin embargo, si pudiéramos acelerar todo ese proceso de que está, veríamos que lo que está es un desastre. El tiempo ese, entonces ahí cuenta, estamos limitados de esa manera con el tiempo. Pero nosotros podemos percibimos armonía o paz en algo porque realmente existe el sentimiento. ¿Qué ocurre? Antes no lo habíamos dicho con los otros dos sentimientos, pero todos tienen su lado opuesto. ¿Cuál sería el lado opuesto del amor? El sentimiento del amor. No el sentimiento opuesto, sino el lado opuesto. ¿El odio? El odio. El odio es una fuerza de atracción. Cuando odiamos a alguien lo tenemos siempre presente. No se lo quita de la cabeza. Es lo mismo que cuando amamos a alguien. ¿Bien? El lado opuesto de la libertad. No. El miedo ya hemos dicho que era una emoción. ¿Cuál es? Esclavitud. La esclavitud. ¿Como concepto? ¿Qué sería la esclavitud? La falta de libertad. Bien, dicho de otra manera que no sea como falta de libertad. ¿Cómo lo entenderíamos? Sometimiento. ¿Qué es sometimiento? La falta de libertad sería el sometimiento. Cuando yo estoy sometido a alguien, incluyendo el amor, No hay libertad. no hay libertad. Por tanto, cuando yo me siento sometido, dejo de serlo. Depende de la cantidad de sometimiento que tenga. Por eso la esclavitud sería el polo ya máximo, ¿no? Pero la esclavitud como tal sigue siendo un estado. Soy un esclavo. De hecho, si nazco como esclavo, estoy contento y feliz, es mi libertad. No he conocido otra. Un pájaro que nace enjaulado no ha conocido otro mundo. Está muy bien. Esa es otra, la teoría de la relatividad, ¿no? Sí. Pero aquí hablamos de lo que sentimos. Por tanto, cuando yo siento libertad o siento que estoy sometido, sigue siendo el mismo sentimiento de libertad en sus polos opuestos. Y cuando llegamos a la paz por un lado y el caos por el otro. Aquí ya tenemos tres sentimientos, ya tenemos esto casi organizado. ¿Cuántos más sentimientos veis que habrá? Antonio. Muchos más. O sea que la paz involucra el concepto de orden, de alguna manera. La paz no, involucra el sentido de armonía. El concepto de orden corresponde al amor. ¿Y cómo? Bien. Cuando el amor lo que hace es cohesionar todo, para que esa cohesión pueda estar, necesita ser ordenada. Yo no puedo estar cohesionando cosas, porque si no, no puedo. Llegaría un momento que no podría. Entonces, la cohesión implica un orden. Por tanto, el orden se establece desde el amor. El desorden desde la libertad. Cuanto más libre soy, más desordenado soy. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Así. Soy libre. Me da igual. ¿Esto por qué tiene que estar aquí? Porque quiero. ¿Es su sitio? No, me da igual. Se puede ir. Quiero ser libre. Las normas son mentales. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, por eso vamos tan mal a nivel de sentimientos. Porque tú Tenemos eres capaz de tantas ver una enfermedades. carpeta y decir, ya está, la Dios ahí, pero que no se puede. ¿Por qué? Como poder siempre. Pues si ya mi hijo empieza a decirme que deja las cosas tiradas y hace las cosas porque quiere, porque le voy a dar libertad y me a mí. Porque Antonio tenemos que marcar una pauta en la vida. Tendría un hijo libre, de la otra manera, para tener un hijo esclavizado, Y con miedo. con miedo. Desde... Vale. Nos marca la sociedad, es cierto que la sociedad nos marca eso. Y como somos muy mentales, lo A ver, primero que como hacemos teoría es está muy bien, establecer pero eso como en gente. práctica no podemos.
Probablemente cuando sea mayor pues le pasará igual que con nosotros, tendremos un montón de problemas, no seremos felices en la vida, si nada nos entrará bien. Y todo de vida, luego se acordará y dirá mi madre que me hacía poner las cosas ordenadas. Pues claro que sí. Antonio, pero tú te sientes libre. Pongamos que te sientes libre para dejar ese mostrador esta tarde, esta noche ahí. Pero yo mañana vengo a dar yoga y yo ya estoy perjudicada. ¿Por qué no? Si tanto te molesta. No dicen que la libertad... Yo lo quitaría. La libertad de uno llega hasta donde ya me meto en la tuya, me explico. Yo soy libre y no te quiero ver, te digo vete. Me siento libre, ¿no? O sea, ya hay un perjuicio. ¿Hasta dónde? ¿Qué tú caes? También la opción que te vayas tú. Y ahora tú dices, pues no me da la gana. Hay un concepto mental. Por eso hablábamos antes de que tenemos tanto problema en liberar los sentimientos. Porque tenemos tanta cuadrícula mental que no limitamos nada más que sentimientos. Porque los pensamientos ya no pueden ser limitados más. Tenemos toda la limitación. Hemos nacido, nos han puesto todo como tiene que ser. Y nos lo van reforzando todos los días. Todos los días me dicen niños, eso no se deja tirado, eso no se deja tirado. Hombre, Antonio, es así y lo deja tirado porque entonces Hasta que consiga que no lo deje tirado, ya, claro, lo hacemos. no me lo pongas más complicado, que llego mañana y ya no se casa, es como todo con el chiquillo. Tu obligación como madre, porque vibra con el amor y no con la libertad, Y eso es amor, porque eso sí que es atraerlo. incondicional. Atraerlo, apegarlo y que sea dependiente de ti. Y vívelo. ¿Por qué? Porque en el fondo tú eres dependiente de él. Eso es el amor. El amor es esa fuerza de cohesión. Tengo que atraer todo. Hasta que tenga 18 hacia mí. años. Hasta que tenga 18 años. No, Que ya no sé de mí. precisamente muchas veces ese sentido de cohesión intentamos que sea tan fuerte para que pasen los años que pasen, se quede anclado tanto en su subconsciente que sigan respondiendo siempre igual. Y eso lo hacen no solo los padres o el entorno educativo, sino lo hace la propia sociedad. La propia sociedad genera esclavos. Si todos fuéramos libres y cada uno hiciéramos lo que quisiéramos, viviríamos todos felices y contentos, pero nadie tendría poder. El problema. Porque en el fondo el hombre busca el poder. Tú, con educar a tu hijo, realmente buscas poder. ¿Qué hago? Domino a mi hijo. Es lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque es su bien. ¿Es su bien por qué? Es mi bien, para que yo no esté desorganizado. Para él está divinamente todo tirado por el suelo y poder jugar en cada momento. Vale, y ahora eso a nivel, pero por ejemplo, a nivel pareja. Si los dos fuésemos por libre, ¿Qué pasa? sería un caos en la casa. ¿Por qué? O sería un caos en todo, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, pues porque la sociedad nos marca unas pautas a Ahí está. seguir, no, pero claro, es que ya, si Problema cada uno mental. queremos una libertad, Si yo ejecuto mi libertad, no tengo problema. Si yo pero restringo ¿dónde está? ¿Hasta dónde mi- está el límite de esa libertad? No tiene. El problema está cuando le ponemos límite. El límite de mi libertad lo marca mi propia libertad. Cuando me lo marca algo externo, ya entro en ese concepto de esclavitud. Entonces, Soy somos esclavo de esclavos mis todos, propias de normas. todo, Antonio. En realidad todos Es lo que somos hemos dicho al esclavos de principio. todo. Cuando hemos empezado a hablar de este Todos, concepto pero a de nivel, libertad. a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de todo. Sí. Somos esclavos. Porque si no somos así, no existe el poder. No puede haber personas de poder. Aquí llegaremos a otro concepto. Existen dos tipos de personas. Personas de poder y personas de sentimiento. Las personas de sentimiento fluyen libremente con sus sentimientos y no tienen problemas. Son las personas más felices del mundo. Las personas de poder son el resto de personas que se involucran en esas normas mentales que ha creado una sociedad, porque nuestra sociedad así porque la hemos El creado de esa 99%, manera. Antonio, que el El 1% es el que 99,9. queda libre, haciendo lo que quiere. ¿Cierto? Es así. ¿O no es así? Sí, sí. Aquí no estamos discutiendo eso, Ya. estamos discutiendo porque luego enfermamos, porque tenemos problemas, porque no nos sentimos bien, porque cuando llego al final de mi vida descubro que no he vivido, sino que he pasado por la vida. Porque somos
Ese es nuestro problema. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que intentar solventarlo en la medida de las posibilidades. Claro, a lo mejor, si mi tendencia es ser muy libre, pues a lo mejor la propia sociedad me lo va a impedir. Pero permitirme algo de libertad, probablemente sí podré. Si yo soy una persona con mucho amor, la sociedad también me lo va a impedir. Pero permitirme generar algo de amor, también podré. No voy a bloquear todo. ¿Qué es lo que tiende la sociedad? A que solo funcionen las estructuras mentales y se bloquee todo. Así que como teníamos 3 sentimientos, ¿tenemos alguno más? Ya con eso tenemos bastante. Sí, a ver, ¿tenemos más sentimientos? No. ¿O sí? No. Es una emoción. Sentimiento. Para que lo distingamos, el sentimiento surge desde dentro. El deseo entonces está unido al amor. El deseo, bueno, habría que interpretar qué es el concepto de deseo. Pero bueno, el deseo como tal, si yo deseo algo, es un esquema mental. Vale. Me han enseñado que esto tiene que ser de esta manera, entonces lo deseo. Vale. Pero primero tiene que haber un esquema mental para yo desear algo. Deseo tener un coche mejor que el de mi vecino. Primero tengo que saber que mi vecino tiene un coche, que existen los coches, y a partir de ahí me enseñan que además tengo que tener uno mejor que el de él. Y ya surge el deseo. Esa persona es muy inteligente, Un esquema mental. ¿no? Sí, sabe muchas cosas. Bueno, ¿algún sentimiento más? ¿O ya hemos acabado con los sentimientos? Bueno. Hay más sentimientos. Ya, es una pista grande, ¿no? No sentimos. ¿Qué sentí? A ver, sentí amor, sentí libertad, sentí paz. ¿Qué más sentí? El dolor. El dolor puede ser un sentimiento. El dolor. La pena. Son emociones. El dolor también. ¿Qué sentimos? ¿Qué surge desde dentro? Sí. El dolor lo provoca la ignorancia. A ver, ¿cómo explica eso? Esto lo explicaré. Bien. Estaban diciendo por aquí estas cosas. El sentimiento de... ¿Alegría es un sentimiento? No, es una emoción. Y tristeza. También es una emoción. Todo esto es la manera con que nos relacionamos con nuestro entorno. La veracidad. La verdad. Prefiero decir la veracidad porque la verdad realmente es un conjunto de verdad y mentira. La veracidad sería lo que realmente es. El mundo de la verdadera realidad. Desde la expresión de lo que sería el Sankhya o de las culturas de la India, está muy claro. Ellos dicen que existe la Maya, que es el mundo de la ilusión, que es donde vivimos, y luego existe una verdadera realidad, que es la que realmente existe, pero que no somos capaces de ver. Entonces ellos lo tienen muy claro. Para ellos no es problema identificar el concepto de veracidad. Para nosotros sí. Porque nosotros nos identificamos plenamente con un solo concepto, que sería: este mundo es el real. Nuestra mente, al ser solo personas que ya vibramos por la razón, el único plano que existe es nuestro plano mental, y como consecuencia lo único que existe es la materia que veo a mi alrededor. Nos hemos vuelto muy materialistas debido a que no somos capaces de ver nada más. Entonces, entender el sentimiento de veracidad nos cuesta muchísimo, porque implica reconocer que la mayoría de lo que vemos es falso y existe otra realidad que sería verdadera. El concepto de veracidad es algo que surge, que solo se puede ver desde un punto de vista. No existe otro punto de vista contrario. Cuando yo digo que esto es negro, pues claro, yo lo estoy viendo negro, primero porque me han enseñado a decir que esto es negro, ya mental, ¿no? Pero si alguien lo viera blanco, incluiría un concepto de que esto no es real, no es verdad. Eso lo podemos tener, lo podemos observar muy bien con las personas daltónicas. Yo veo algo en rojo y ellos dicen que es verde. E incluso habiendo aprendido mentalmente que es rojo, lo siguen viendo verde. No son capaces de distinguir los dos colores. Y
y le dan el otro nombre, o le dan al verde rojo, al rojo verde, lo intercambian. Habitualmente suele ser con esos dos tonos, ocurre con otros tipos de colores. ¿Qué ocurre con este concepto? Ven la realidad diferente a mí. Si ven la realidad diferente a mí, implica que no es una realidad única. Y si no es una realidad única, no existe el concepto de verdad. El concepto de verdad surge de mi interior, es un sentimiento. Y llega a provocar en mí una sensación, cuando llega ese sentimiento de verdad, una sensación de que estoy en lo correcto. Entonces ya no hay duda, desaparecen todas las dudas. A partir de ahí es cuando nos damos cuenta que estamos vibrando con ese concepto de veracidad. ¿Cuántos de vosotros tenéis esa seguridad absoluta? Nadie. No vibramos con el sentimiento de veracidad. Nos cuesta... Si los de antes ya nos costaban, el de veracidad mucho más. Lo vamos a dejar ese ahí un poquito, luego lo retomaremos. Y os voy a decir ya que son 5 los sentimientos que existen realmente. Solo hay 5. Y el quinto sentimiento sería el sentimiento de luz, que es todavía mucho más complicado de entender. ¿Qué entenderíamos por ese sentimiento de luz? ¿Entendéis el concepto de iluminación? El sentimiento de luz es aquel que hace desaparecer la oscuridad. La claridad. Es realmente el concepto de sabiduría. Cuando yo tengo el sentimiento de luz, tengo esa sensación de sabiduría. He llegado a tener claras las cosas. Vamos a ponerlo así para que Ese veamos. sentimiento que no tiene nadie en el mundo, ¿no? Ese nos cuesta tener un poquillo también. O muy poquito, ¿no? Bien, como habéis visto además todo este proceso, visto desde ese punto de vista, tiene un... Bueno, en este de la luz veis claramente que luz y oscuridad son los planos totalmente opuestos, eso lo tenemos muy claro, porque además para nosotros tenemos una expresión visible de ello. Nosotros vemos gracias a que hay luz, entonces lo tenemos bastante claro. Aplicarlo al sentimiento a lo mejor ya nos cuesta un poquito más. Distinguir cuando tengo conocimiento o cuando tengo sabiduría ya es más complicado. Yo podría no tener ningún conocimiento y tener mucha sabiduría. O puede ocurrir al revés. Ser una persona muy culta, con mucho conocimiento y nada de sabiduría. Porque el conocimiento es mental y la sabiduría nace de un sentimiento, que es el sentimiento de Dios. Entonces, cuando yo digo yo sé, yo no estoy pensando, yo sé algo. Y a lo mejor no sé explicarlo siquiera. Pero lo siento. Porque siento lo que sé. Sé que es verdad. ¿Entendéis el sentimiento? ¿Sí? Lo tenemos todo esto totalmente claro ya, dominado.